Daniel, que es el libro que todos conocemos y sabemos, es el libro escrito para el tiempo del fin, el tiempo de la última iglesia en la historia de la iglesia. De acuerdo al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, la iglesia de la Odisea, que viene siendo la iglesia que es la que va a estar vigente en la segunda venida de Cristo. Nosotros hemos empezado versículo por versículo, capítulo por capítulo, y estamos en el capítulo 11, el versículo 40, que del versículo 40 al versículo 45 son los versículos que hablan específicamente del tiempo que a nosotros, esta generación, nos tocó vivir, de acuerdo a las fechas que nos da la palabra de Dios. Por lo tanto, nos quedamos la semana pasada en el versículo 38-39 y habíamos comenzado ya para dejar para este sábado el versículo 40 en adelante. Así que, de acuerdo a Daniel capítulo 11 y el versículo 40, dice la palabra de Dios: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. Daniel 11, versículo 40. Este versículo describe el último ataque del rey del sur contra el rey del norte, del cual se sale derrotado por completo. La potencia del sur vuelve a aparecer solo una vez más en el libro de la verdad de Daniel capítulo 11, pero siendo conquistada por el rey del norte, sometiéndose a su poder y siguiéndole finalmente. Daniel el capítulo 11, versículos 42 y 43. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a tomar el versículo 40, el versículo 41. En esta última ataque es colocado en un preciso momento de la historia. O sea, esto ocurre en un momento determinado en la historia del mundo. Esto ya lo habíamos explicado, pero vamos a hacer como parte de una introducción de lo que estábamos estudiando. ¿Qué pasa? El libro de Daniel, comenzando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, sabemos que es historia. Podemos corroborar esto por los acontecimientos que nos da la historia del mundo en lo que hemos podido estudiar. Comenzando en el capítulo 7 en adelante, el libro de Daniel se convierte en un libro profético. Fue sellado por orden de Dios con un propósito específico de que solamente se abriese, o sea, el abrir significa que se diese a entender la profecía solamente en el tiempo del fin, porque esta profecía era para el tiempo del fin. Daniel 8, en el versículo 14, hablaba de las 2300 tardes y mañanas que sabemos y ya estudiamos, que corroboramos que un día en profecía es un año, lo que significa que son 2300 años desde la profecía. En otras palabras, desde que comienza la profecía hasta que termina, iban a pasar 2300 años. Después de que sacamos la cuenta, sabemos que esto terminó en el año 1844 después de Cristo y que comenzó antes de Cristo en el año 476. Esto fue por el último decreto que dio el rey Asuero o Artajerjes durante el reinado de la reina Esther. Todo esto ya lo estudiamos y tenía muchísimo que ver con las profecías de lo que se iba a cumplir en ese periodo de tiempo. Incluía a Daniel, por ejemplo, Daniel capítulo 9, que era que la crucifixión de Jesucristo, y decía que esta profecía, estos 2300 años, la profecía más larga de la Biblia, se iban a sacar o separar 490 años de ella, solo y exclusivamente para el pueblo escogido de Dios, que era el pueblo judío. Sabemos que esto se termina con el apedreamiento de Esteban, uno de los discípulos de la primera iglesia, en el año 34 después de Cristo. Pero en Daniel 9, versículos 26 y 27 nos habla de que Jesús tenía que morir, tenía que ser crucificado y que al tercer día iba a resucitar. Y que luego que resucitase iba a venir lo que nosotros conocemos como ya sucedió,
acontecimientos del nacimiento de la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia del periodo primero de la lluvia tardía, del derramamiento del Espíritu Santo, como lo hemos estudiado. La lluvia tardía es la que concierne al tiempo del fin que a nosotros nos tocó vivir, la que estamos esperando, la que es aquella que por el poder de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, vamos a poder llevar el mensaje a un mundo que desconoce este mensaje, un mundo que tiene una verdad diferente a la que está especificada en la palabra de Dios, un mundo que piensa que las doctrinas enseñadas por diferentes denominaciones en las diferentes religiones del mundo tiene la verdad, un mundo que está totalmente engañado. Sabemos que esto es profecía porque en el libro de Daniel también nos dice que el enemigo tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y la ley es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, específicamente los periodos de tiempo. Sabemos que Dios nos da estas profecías con un solo propósito, que sepamos en qué preciso momento en la historia del mundo, dentro del plan de salvación, nos encontramos y cómo y qué debemos de enfrentar lo que está por suceder. Para eso necesitamos una preparación. Y el Señor Todopoderoso, en su misericordia, en su bondad, nos ha dado un camino a caminar, unas condiciones con las que tenemos que cumplir para poder ser cubiertos por esa lluvia que nos va a preparar para poder pasar por este periodo de tiempo. Ahora, ¿qué mejor guerra que aquella que es avisada? Aquella que sabes que va a venir, por dónde va a venir y quién la va a causar para que tú te prepares. Eso es prácticamente lo que el Señor ha hecho y nos lo dio desde Éxodo en el libro en el santuario. La doctrina del santuario es el plan de salvación ilustrado en sombras y en figuras que luego por medio de la misma escritura nos da el significado de cada una de ellas según vamos progresando espiritualmente. Por eso es que es tan importante que estudiemos la palabra de Dios, que nos mantengamos en oración, que nos cuidemos los unos a los otros con relación al tiempo que nos tocó vivir, porque somos la última iglesia, la iglesia del tiempo del fin, la iglesia que fue llamada a dar un mensaje en el tiempo del fin, la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3. Todo esto ya lo hemos cubierto y hemos llegado a la parte en donde Daniel en el capítulo 11 y el versículo 40 nos va a dar detalles, características de quién es este poder, de quién está hablando, que va en nuestros tiempos, en nuestros días a surgir y va a reinar de acuerdo a Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, que son la bestia, la estatua, que se le presenta en visión a Daniel. El sueño de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, la visión de Daniel, Daniel capítulo 7. Es el mismo sueño, la misma visión, en una forma diferente, presentada en dos ocasiones diferentes por nuestro Señor, para que entonces Daniel las escribe y hoy las tenemos como evidencia y prueba a través de la historia de que estos eventos tuvieron lugar. El primer reino, que sabemos que fue de Daniel capítulo 2, que es la cabeza de oro, ¿fue quién? Babilonia. Esto lo estudiamos parte por parte, año por año, que la misma Biblia nos da los detalles, las características de este reino por un rey que se llamó Nabucodonosor. Luego vino otro reino de los 4 imperios mundiales que van a ver que se da en la historia de este mundo. A Daniel, a Juan, nos da que el segundo iba a ser ¿quién? Los medos y los persas. Sabemos que en la historia del mundo quien conquista a Babilonia son los medos y los persas. Sabemos que también la profecía nos dice que luego va a venir otro reino, que es ¿quién? Grecia. Sabemos que Grecia conquista a Medo-Persia y que toma el reino mundial por Alejandro Magno, aquel rey que a la edad de los 33 años, muy joven, muere y deja este reino a sus 4 generales, donde el reino es dividido en 4. Todos estos detalles, todo esto ya lo estudiamos, el Señor nos los da, lo hemos estudiado y hemos visto que la historia corrobora al pie de la letra cada detalle bíblico que nos da la profecía. De esta manera corrobora
ignorando que lo que el Señor nos da es la historia de este mundo en una profecía. La profecía más larga de toda la vida, la de las 2300 tardes y mañana. En esta profecía, al final, dice que el último de los reinos en que va a conquistar el mundo va a ser Roma. Sabemos que la Roma que conquistó el mundo, primero por los Césares, después fue la Roma dividida, que fue cuando fue invadida por las tribus bárbaras, lo que conocemos como el Viejo Mundo, o muchos como Europa. Y luego que va a levantarse una nueva nación, una nación que el Señor va a usar para levantar un sistema diferente de cómo debe el mundo ser gobernado en lo que conocemos como Estados Unidos en la profecía, lo que es el Nuevo Mundo. Todo esto ya lo hemos estudiado, pero nos dice que Roma, la Roma que fue la Roma de los Césares, los emperadores, la Roma que fue la Roma dividida, la de las tribus bárbaras, la Roma que se convirtió en el año 538 por medio de un sistema, una institución que se llama el papado, fue gobernada por 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. La historia nos corrobora todo esto. En este repaso solo quiero que hagamos énfasis de que no estamos hablando en sí de un pueblo ni de una iglesia. Estamos hablando de una institución, un sistema, una forma de gobierno que se levantará, que se levantó, que está y que se va a volver a levantar, porque así dice la profecía. El papado, quien se levanta y conocemos con el nombre de el Vaticano, que nace en 538, que cae en 1798 porque se le quita el poder de que era ¿qué? Iglesia y Estado a la misma vez, lo que significa papado, o sea, gobernó el mundo por 1260 años. En el año 1798, Luis Berthier, general de Napoleón Bonaparte, saca al Papa de Roma, lo lleva al exilio a Francia, donde muere un año después. Desde ese entonces para acá, la Roma, que conocemos como la Roma papal, perdió su poder mundial, el de poder usar el sistema civil o el sistema de leyes y estatutos para gobernar e implementar aquellas doctrinas que ella puso como ella siendo un reino mundial independiente. Hoy día sabemos que el papado recibió esa herida en 1798, como dice la profecía en Apocalipsis capítulo 13, que iba a recibir una herida mortal, pero que esa herida iba a ser sanada. Vemos como poco a poco en la historia nos va enseñando que esa misma nación, Francia, quien la puso en el poder en 538, la quita del poder en 1798, pero que a través del tiempo se levantan otras naciones quien restituyen parte de lo perdido en ese periodo de tiempo, como Italia, Mussolini, que vuelve y devuelve las propiedades que ella había perdido, estableciéndose de nuevo como una nación independiente con embajadores en diferentes partes del mundo, lo que hoy conocemos como el Vaticano. Nosotros necesitamos entender bien claro de que esto es palabra de Dios, no es invento nuestro, no es algo que queremos señalar, algo que queremos criticar, algo que queremos directamente tener y tomar ideas, sino lo que está explícito en la palabra de Dios. Sabemos que esto va de acuerdo con el plan de Dios porque Dios lo permitió, nos da los detalles cientos de años antes que suceda. Por medio de la profecía, el Señor nos lo dijo, esto va a suceder y exactamente como Dios lo dice en su palabra, sucedió en la historia de este mundo. Cuando nos sentamos con calma a analizar los eventos bíblicos con los eventos de la historia, vemos que coinciden a la perfección. Un paralelismo completamente perfecto. No hay error. El Señor no se equivocó. El Señor no se equivoca. Y hoy día estamos esperando el final del cumplimiento de esa profecía que a nosotros, en nuestro tiempo, nuestra generación, le tocó vivir. Por eso es que es tan importante que entendamos estos versículos, porque específicamente Daniel 11, 40 al 45 es el periodo de tiempo de la iglesia del tiempo del fin, la que va a estar viviendo cuando se encuentren estos sucesos en la historia de este mundo en su cumplimiento, los cuales
ya su mayoría se han cumplido y otros están en el proceso de cumplirse. Ahora, ¿qué sucede? Que a veces hablamos y decimos cosas de acuerdo a la historia con la profecía y se señala como que estamos señalando. No estamos señalando nada. Estamos escribiendo, estamos enseñando, estudiando, estamos aclarando aquello que está escrito en la palabra de Dios y que la historia lo corrobora y que está en su cumplimiento. Lo querramos aceptar o no. Dice que va a haber un poder que se va a levantar, que va a levantar su propia religión, su propia doctrina, su propia ¿qué? Gloria, como estipula esta profecía que va a hacer Roma, la Roma papal. Y esto quiere decir, no que tengamos algo en contra de aquellos que están dentro de este sistema, porque como lo aclaramos en todos los estudios, Dios dice que dentro de ese sistema Él tiene un pueblo. Apocalipsis capítulo 18 y versículo 4 dice, salid de ahí, pueblo mío, lo llama el Señor. Por lo tanto, no estamos hablando de ellos. También ellos son nuestros hermanos, hijos de Dios, simplemente que ellos no conocen la verdad o lo que está estipulado en la palabra de Dios como lo conocemos nosotros, porque también nosotros en un tiempo dado estuvimos dentro de ese sistema o provenimos de ese sistema. La diferencia está en que nos hemos dedicado a estudiar la palabra de Dios y no a escuchar palabra de hombre. Eso es lo que estriba la diferencia de ellos a nosotros. Pero ellos también, Cristo derramó su sangre por ellos y los llama pueblo mío. Quiere decir que son nuestros hermanos. Aunque engañados, aunque encaminados mal, ellos también, Dios los quiere salvar. Amén. Por lo tanto, que eso quede bien claro. Ahora, ¿qué dice este versículo? En el versículo 40 que acabamos de leer. ¿Qué es lo que está queriéndonos decir? Porque necesitamos entender esto a la luz de la palabra de Dios en comparación con la historia. Eso es bien importante que entendamos. ¿Por qué? Porque profecía es historia sin cumplir. Historia es profecía cumplida. Amén. Ahora, el último ataque dice que ¿qué? Al cabo del tiempo, dice el versículo. Hay varias traducciones bíblicas españolas que traducen al cabo del tiempo más adecuadamente como el tiempo del fin. Como la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de los Hispanos, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera 1977, así como ciertas traducciones también en inglés, como la King James y la English Revised Version, que son las dos más conocidas en el idioma del inglés. También aceptan y están de acuerdo que la traducción correcta o aceptable es el tiempo del fin para con este versículo. Por lo tanto, necesitamos entender eso. Ahora, el arresto del Papa Pío VI por el general francés Berthier en el año 1798, como ya estudiamos, el tiempo del fin mencionado en Daniel 12, versículo 4 y versículo 7, comenzó profética e históricamente en el año 1798, al cabo de la soberanía papal de la Edad Media. En el año 1793 comenzó la famosa Revolución Francesa. Escuchen bien que esto tiene muchísimo que ver con la mala interpretación que ha habido con relación a este versículo y de qué es lo que el Señor nos está queriendo decir. ¿Quién es? Vamos a ver. 5 años más tarde de comenzar la Revolución Francesa, el general Berthier, bajo órdenes de Napoleón, aprisionó al Papa Pío VI en el año 1798. Este fue llevado cautivo de Italia a Francia, donde murió. Este evento decisivo, en el cual Roma papal perdió temporalmente su poder político y su autonomía, es conocido en la profecía bíblica como la herida mortal. Pero la palabra de Dios dijo también que su herida mortal sanaría y que toda la tierra se maravillaría,
al observar su recuperación y su retorno al poder mundial. Voy a repetir esa parte. La profecía dice bien claro que va a volver a ser un reino mundial. Apocalipsis capítulo 13, versículos 3, Apocalipsis 17 y el versículo 8. Vamos a buscar Apocalipsis 17, 8. Porque es donde yo entiendo que más claro se podría explicar esto. En el versículo 8 del capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios. ¿Quién lo tiene? ¿Estamos todos ahí? Amén. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vamos a ver si podemos partir en pedacitos ese versículo. Vamos a ver. La bestia que era y no es y será. ¿Cómo tú me puedes explicar eso? Tiene que ser un poder que fue, porque era. Dice ¿cómo? La bestia que era y que no es y que será. O sea, pero explícame eso. Era. Quiere decir, ajá. Dice la bestia que has visto, ¿no? La bestia que has visto. O sea, acuérdate que aquí, para que hagamos una pequeña explicación con relación a eso, este es Juan, en la isla de Patmos, y en visión es llevado al cielo y se le muestra y se le da órdenes de que escriba lo que ha visto. Este fue el último estudio que tuvimos. Y quien le está hablando es el ángel Gabriel, enviado por Jesucristo, a quien el Padre le da órdenes de que lo envíe y le explique las cosas que van a suceder. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, que estudiamos la semana pasada. Ahí fue donde nos quedamos. Este ángel que se llama Gabriel, este es el mismo ángel que toma el lugar de Lucifer, quien es Satanás, que abandonó su lugar. Gabriel es enviado y se encuentra con Juan en visión y le dice que este poder, este reino, o sea, esta bestia, porque también estudiamos que una nación, una bestia, es lo mismo que un poder, que una nación. O sea, es que un reino. Esto ya lo estudiamos también. Y buscamos dónde está en la Biblia que nos explica todo esto. Ahora, ¿qué dice? La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Eso quiere decir que esta bestia fue un reino que tuvo el poder mundial, que ahora mismito no lo es, pero que lo va a volver a tener. Eso es lo que está diciendo literalmente ahí. Ahí no hay nada de siembra, ahí no hay nada de símbolo, ahí literalmente está hablándole Gabriel a Juan y le está diciendo, mira, esta bestia que tú viste o que tú estás viendo era un poder. Ahora mismo no lo es, pero va a volverlo a hacer. Quiere decir que ¿qué? En el año 538 este poder sube. Se llamó ¿qué? La Iglesia Apostólica Católica Romana por medio del papado. Este poder pierde ese reino en 1798. ¿En qué año estamos? En el año 2021. Quiere decir que era un poder, pero desapareció, ha dejado de existir. No, todavía existe. Por lo tanto, era y no es, ahora mismo está, pero no es un poder, no es una nación reinante, pero sí tiene un lugar en el mundo, porque tenemos que entender que en 1901, bajo Mussolini, la nación de Italia le concede lo que hoy conocemos que se convirtió en una nación independiente, es lo que conocemos como el Vaticano. Por lo tanto, tiene embajadores alrededor del mundo, está representada como una nación. Que tiene el poder mundial, eso fue lo que perdió. ¿Y cuál fue ese poder? El poder político. El poder que tenía era el de poder ejercer las leyes para implementar aquellas enseñanzas o doctrinas que ella considera que la hacen a ella reina. Y que todos deben de doblegar el lomo delante de ella, arrodillarse delante de ella, venir a donde ella para consejo para todo. Hoy día estamos viendo que todo eso está volviendo a suceder.
Todos los reyes del planeta han visitado el Vaticano con relación de buscar consejo del Papa, incluyendo los Estados Unidos, quien era el peor enemigo por más de 200 años. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nace de la persecución de ese reino en el viejo mundo. Acuérdense que Estados Unidos es la nación que nace en 1798. Se convierte en una nación independiente, como la conocemos hoy. Pero se declara independiente ¿cuándo? ¿Quién se recuerda? Tuvimos el otro estudio. En 1776. Ahora, ¿quién era el poder mundial en entonces que Estados Unidos se declara independiente? ¿Se acuerdan? Francia. Francia reconoce a Estados Unidos como una nación independiente. Estados Unidos se convierte en lo que hoy conocemos como la nación de los Estados Unidos, nacida bajo una constitución, que es como se llama, pero estipulada ¿en qué? En enmiendas. O sea, esa persecución trajo a un pueblo a unirse y decir, tú sabes que no vamos a permitir que esto nos vuelva a pasar. Y aquí vemos cómo es que esto está estipulado en esta visión que está teniendo Juan y le está explicando Gabriel. El que era, no es, pero va a volver a ser. También explica la profecía que este mismo poder, Roma, va a volver a ser el reino mundial. Una vez más. ¿Cómo está eso? Estudiamos, ya tuvimos ciertas cosas, lo que podríamos llamar el nuevo orden mundial, que es lo que está ahora mismo tomando lugar para volver a surgir de la nada a el poder mundial. Sabemos que en la antigüedad el rey del sur era ¿quién? ¿Quién se acuerda? Egipto. Estudiamos Egipto, aquella potencia que estaba geográficamente al sur de la tierra de Canaán, donde vivió el pueblo hebreo de Dios. Pero ahora, en el tiempo del fin, Egipto ya no es literal, sino llegó a ser un símbolo para una fuerza espiritual o filosófica mundial, con las características que tenía el Egipto antiguo, tal como en el tiempo del fin, el pueblo de Dios ya no es el pueblo judío literal, sino que es el Israel espiritual de Dios, conformado por judíos y gentiles que aceptaron a Jesucristo como su Redentor, como el Mesías esperado. Ese Israel espiritual de Dios tampoco ya está limitado geográficamente a un lugar específico como estaba el antiguo, sino que ahora se encuentra en todo el mundo. ¿Quién es el pueblo de Dios hoy día? Aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y ahora es parte del cuerpo de Cristo. Eso involucra judío, griego, toda nación, pueblo, tribu y lengua, a quien se le predicó el evangelio por medio de aquella iglesia que fue llamada por Dios con ese mensaje. Específicamente vamos a decir Pablo, que fue el apóstol de los gentiles. Entonces, el Israel de hoy ya no es el Israel judío, sino ¿quién? El Israel espiritual, el que es pueblo de Dios porque espiritualmente está como unido con Cristo. Amén. Amén. Por lo tanto, podemos ver, hay un historiador que se llama William Shea que escribe un libro que se llama Daniel, una guía para el estudioso. En la página 262 de ese libro dice, por lo tanto, tal como el rey del norte se convirtió en el papado y no es ya más un rey territorial en el sentido literal en que en el capítulo 11 lo presenta al principio, así el rey del sur también es una entidad espiritual aquí en estos últimos versículos del capítulo. Si bien en el siglo XXI el papado posee un pequeño territorio, la ciudad del Vaticano, su principal influencia es espiritual. Por lo tanto, literalmente, ahora no es que el papado como que reino, sino que es como el papado como que. ¿Quién me puede decir? Lo estudiamos en el otro estudio. Es un lugar donde la gente va buscando, ¿qué? Dirección espiritual, porque supuestamente
Y voy a repetir esa parte. Supuestamente el Papa es el representante de Cristo aquí en la tierra. Lo que sabemos que la Biblia no corrobora eso. La Biblia, la palabra de Dios dice que el representante, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Él dice que Él es el que representa a Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, toda nación, pueblo, tribu y lengua ha ido en pos de este sistema a buscar consejería espiritual cuando la ha necesitado. Por eso es que estas doctrinas existen. Porque Él dice que Él es que Dios en la tierra. Él dice que Él puede perdonar pecado. Y parece que en cada estudio me estoy repitiendo y repitiendo. Pero es importante que entendamos estas cosas y que las expliquemos tal y como son. Porque este versículo está hablando de las características que tiene ese rey que estamos hablando. Y esas características van a un solo lugar, directo al papado. Dios no, aquí no podemos confundir, inclusive la historia nos enseña que eso es lo que uno con el otro van cogidos de la mano. Egipto siempre era una potencia que reemplazó la fe en el verdadero Dios. Por la fe en qué? En la humanidad y su poder, como ilustra el siguiente texto bíblico que les voy a leer, que encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 31, en el versículo 1 y el versículo 3. Isaías 31, versículo 1 y versículo 3. Dice la palabra de Dios: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender el Señor su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Palabra de Dios. En el rey del sur del tiempo del fin reaparece esa característica atea del antiguo Egipto. Y Faraón respondió, esto está en Éxodo en el capítulo 5, el versículo 2. ¿Cómo se expresaba Faraón en aquel entonces? ¿Quién era quién? Rey de Egipto. Dice, y Faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5, versículo 2. En esta descripción de Egipto encontramos el carácter del ateísmo. O sea, la forma de racionar un ser humano. O sea, el humanismo, con sus leyes y derechos humanos opuestos a los derechos y las leyes divinas. La gran pregunta es, ¿quién era la potencia denominada el rey del sur, que se levantó en el tiempo del fin para contender contra el rey del norte? El papado. Según el versículo, ¿quién es este poder? Solo puede ser aquella potencia que infligió la herida mortal que ella recibió al cabo de los 1260 años de la soberanía papal en el año 1798. No puede ser otro que esta fecha que marca el inicio del tiempo del fin. Esa potencia fue la Revolución Francesa. La bestia del abismo. La única potencia que fue relacionada simbólicamente con Egipto en la secuencia de reinos, bestias, que nos presentan las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Recordemos aquel pasaje bien importante que nos da en el libro de Apocalipsis en el capítulo 11, que estudiamos los versículos 3, los versículos 7 y los versículos 8, que dicen así. Dios profetizó diciendo, y daré a mis dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que profeticen por 1260 días. Los 1260 años de la soberanía papal, vestidos de silicio, cuando hayan acabado su testimonio, que lo terminaron en 1798, la bestia que sube del abismo, la Revolución Francesa, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, prohíbe y destruye la Biblia y hace la guerra al catolicismo, infligiéndole la herida mortal que recibió.
y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y en Egipto, y donde también nuestro Señor fue crucificado. El versículo nos confirma en la declaración que ahora, en el tiempo del fin, Egipto es utilizado en un sentido espiritual, es decir, simbólico, y que ya no se puede interpretar literalmente, como les expliqué anteriormente. Y hay que saber que tal como Egipto, también Sodoma estaba geográficamente al sur de Palestina, el pueblo de Dios, reforzando el concepto del rey del sur como potencia atea, Egipto, y la licenciosa Sodoma. Recordemos unos detalles de lo que decía de la bestia del abismo. Para una mejor comprensión vamos a ver si podemos ir y vamos a ver los versículos de Apocalipsis 14, el versículo 8, Apocalipsis 18, el versículo 10, Apocalipsis 11, el versículo 8, y les voy a leer. Dice: el abismo es definido en las Sagradas Escrituras también como un lugar vacío, de desorden y de oscuridad. Eso lo pueden encontrar en Génesis capítulo 1 y el versículo 2. Es por eso que la bestia del abismo se llama espiritualmente Egipto, sinónimo de ateísmo, y Sodoma, sinónimo de decadencia moral, libertinaje y licencia. Apocalipsis capítulo 11, el versículo 8. Génesis capítulo 19, el versículo 4 al 11. Si leen esos versículos que le acabo de dar en esos dos libros, van a ver cómo es lo que sucedía en Egipto para el tiempo cuando esto se celebraba y lo que hacía Sodoma y Gomorra, que también esto ya lo estudiamos, como nos da la palabra de Dios. La grande ciudad mencionada en este versículo es la grande ciudad de Babilonia. Pueden buscar Apocalipsis 14, el versículo 8. Pueden buscar el Apocalipsis 18, el versículo 10. Ese es el título dado a Francia durante su espantosa revolución. En esta Francia babilónica, Jesús fue crucificado simbólicamente. Sabemos que Jesús es el verbo de Dios, es decir, la palabra de Dios. Lo que el versículo da a entender es que la palabra de Cristo fue crucificada durante la Revolución Francesa. Esto entendemos mejor sabiendo que Jesús y su palabra son una unidad inseparable. Jesús es el verbo de vida. Jesús es la palabra de Dios. Jesús y la palabra van tomados de la mano. Amén. El que quiera verificar esto pueden ir a el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, el versículo 39. Eso que yo acabo de decir lo corrobora ese versículo. En el año 1793, por un acto solemne de legislatura y del pueblo, el evangelio fue abolido en Francia y la Asamblea Constituyente Francesa promulgó un decreto para prohibir la Biblia. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra Dios. Muchos blasfemos, muchos infieles hay y seguirá viéndolos en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes. Pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital, y entre una gran mayoría de otros pueblos cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar este manifiesto. Lo pueden buscar. Hay un libro, una revista que se llama Blackwoods. Lo pueden buscar en noviembre de 1870. Ahí está esa abolición escrita con todos sus detalles. De ahí yo la saqué. Francia es la única nación del mundo que literalmente tomó todas las Biblias del país, todo lo que encontró, y hizo una gran fogata en el medio de la plaza de su capital.
declarando de esa manera que Dios no existía y que el único Dios era aquel que podía fuerza sobre fuerza. O sea, el más fuerte de todo es el que reina. Acuérdense que Francia siempre fue un lugar en donde existió la guerra de conquistar el resto del mundo, lo cual nunca logró, dicho sea de paso, porque tenemos que entender. No sé si podríamos tomarnos tiempo para esto. El tiempo va corriendo muy rápido y sería algo que me tomaría bastante tiempo tenerlo que explicar y cómo fue que sucedió. Pero Francia, literalmente, Napoleón Bonaparte fue un asesino. Ese señor mató y asesinó como le dio la gana, simplemente por el mero hecho de conquistar el territorio y hacerse más grande, más poderoso, más famoso. Ningún otro propósito tenía, porque de nada le sirvió. Y en eso entraremos, algún día les voy a explicar. Luis Berthier es aquel general de Napoleón Bonaparte que va a Roma y saca al Papa de Roma y la lleva a Francia, en donde él muere un año después, en el año 1798, buscando esto, conquistar. Se apoderó de todas las catedrales, de todos los territorios de Roma para aquel entonces. Esto es devuelto luego por Italia. En 1901 se le permite seguir celebrando la misa. En 1929, Mussolini, Italia, le devuelve estas catedrales, estas propiedades, declarándola así como una nación independiente, la más pequeña del mundo, dicho sea de paso. Recuerde, los testigos que definimos como el Antiguo y el Nuevo Testamento que durante 1260 días, o sea, los 42 meses, profetizaron y al cabo de este tiempo de soberanía papal, fueron muertos en 1798, ¿dónde? En un lugar que en sentido espiritual se llama Egipto, donde Jesús fue crucificado, nuevamente en términos filosóficos. La Biblia fue rechazada y la diosa de la razón fue entronada. El rey del sur, que en el tiempo del fin contendía contra el rey del norte, o sea, la Roma papal, era la Revolución Francesa atea. Luego, con el pasar del tiempo, la Revolución Francesa pasó la corona a su heredero directo, la Revolución Rusa, Bolchevique. Es por eso que el comunismo marxista es el sucesor histórico y descendiente directo de la Revolución Francesa. ¿Quién es el peor enemigo de Roma para este entonces? La Unión Soviética. Es quien le quita el poder que él tenía. Es quien le da esa herida mortal que recibe. Por eso es que vamos a ver más adelante cómo la historia nos muestra qué hizo Roma para poder, y no me quiero adelantar, pero simplemente para que se den cuenta de que en este periodo de tiempo, Karl Marx, padre del socialismo científico y del comunismo moderno, dijo en 1844 que la religión es el opio del pueblo. Respecto al catolicismo, al protestantismo apóstata y a las religiones paganas, tenía bastante razón. Fue así que, abusando de su poder temporal e inspirado por el odio hacia la religión, el comunismo comenzó a perseguir a los católicos y los demás religiosos en los territorios que llegaron a estar bajo su control. Así que el fruto y resultado de la Revolución Francesa fue el comunismo y con ella la Unión Soviética, que siguió siendo el archienemigo de la Roma papal, el rey del sur. Tras la Segunda Guerra Mundial se levantó, no sé si recuerdan, el famoso Muro de Berlín, dividiendo el mundo en el comunismo del Oriente y el capitalismo del Occidente. Esa división fue también conocida como la Cortina de Hierro e inició la Guerra Fría entre los Estados Unidos de América, o sea, protestante y capitalista, contra la Unión Soviética, atea y comunista. La segunda parte del versículo nos muestra el contraataque del rey del norte, o sea, el papado del Vaticano contra el rey del sur, la atea y comunista Unión Soviética o Rusia.
Pero al cabo del tiempo, Daniel 11, versículo 40, la segunda parte del versículo dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará, como termina el versículo. ¿Cuándo fue que Roma papal se levantó contra la potencia atea y comunista de la Unión Soviética? La venganza por el reino arrebatado vino 19 décadas después. La Guerra Fría duró hasta el año 1989. En ese año histórico cayó el muro de Berlín. 2 años después, en el año 1991, se desintegró la potencia atea de la Unión Soviética. ¿Y quién fue que hizo y logró esto? Vamos a ver si podemos entender esto, porque no quiero que se malinterprete. Esto es información histórica, lo pueden buscar en Wikipedia, pueden corroborar lo que estoy diciendo con la historia. ¿Quién hizo caer el bloque comunista tras la cortina de hierro y con ella hizo caer a la Unión Soviética? Fue nada más y nada menos el Vaticano de Roma y los Estados Unidos de América, que se unieron en santa alianza contra su enemigo común, que era ¿quién? La comunista Unión Soviética. Ocurre que el Vaticano hizo el trabajo espiritual y filosófico y los Estados Unidos vinieron en su ayuda con la potestad de su fuerza militar y económica. Acuérdense, Apocalipsis capítulo 13. En 1997 salió un artículo en la prestigiosa revista de noticias de aparición semanal Newsweek con el título El hombre del milenio. ¿De quién se trata y por qué recibió ese inmenso honor? Vamos a leer. Por más de 18 años de su pontificado, Juan Pablo II tuvo el mando del escenario mundial, viajando más lejos y con más frecuencia que cualquier otra cabeza de Estado. Porque este Papa, el primero de Polonia, figuró prominentemente en la disolución del comunismo en el este de Europa, o sea, Rusia. Fue el Vaticano mediante su famoso Papa, Juan Pablo II, quien jugó un rol principal en la caída de la Unión Soviética comunista. Aquí vemos el nivel de sanidad de su herida mortal que ya alcanzó el Vaticano en la década de los años 80 para poder influenciar prominentemente en la caída de la potencia mundial que fue la poderosa Unión Soviética, compuesta por más de una decena de países comunistas, 15 para ser exactos, y socialistas. En la misma revista semanal de noticias, Newsweek en español, salió el 2 de octubre de 1996 otro artículo con el título Una alianza no tan santa, en el que leemos las siguientes frases que son bien importantes. Bernstein escribió en la revista Time en febrero de 1992. En ella el periodista sugirió que existía una santa alianza, según la cual el Vaticano y el gobierno del expresidente estadounidense Ronald Reagan habían conspirado para ayudar al movimiento Solidaridad de Polonia y acelerar la caída del comunismo a finales de la década de los años 80. En 2012, Polonia honró al expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y al Papa Juan Pablo II con una estatua de bronce, honrando a estos dos hombres ampliamente acreditados en los países de este de Europa, que ayudaron a derribar el comunismo. La estatua se inspiró en la famosa foto tomada en 1987, donde Ronald Reagan camina a la par de Juan Pablo II. Y eso hoy lo pueden ver. Esa estatua existe. Es la alianza supuestamente santa. No sabiendo Estados Unidos que ese, quien era su peor enemigo por más de 200 años, luego se va a convertir en un poder mundial que lo va a derrocar.
porque eso es lo que explica la profecía. No quiero entrar en los detalles porque quiero que me estoy leyendo historia, estoy buscando detalles en la historia que corroboran lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, para que podamos ver cómo es que estos versículos tienen que ver con nuestro tiempo. Juan Pablo II vivió en el tiempo nuestro. Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo en el tiempo nuestro. Roma hoy ya ha surgido de esa herida mortal que recibió y ya está de nuevo levantándose ante las demás naciones del mundo. No vienen todos los reyes y todos aquellos con poder en todo nivel nacional, internacional, en el mundo entero, a tocarle, a besarle el anillo al Papa pidiendo consejo y dirección espiritual. Ese poder que perdió ya lo está recuperando. La herida se está sanando. Roma papal, la Roma que cayó en 1798, ya hoy, en el 2021, se está levantando como un poder súper poderoso. No tiene un gran ejército, pero sí tiene el poder político y espiritual más grande de la historia del mundo hasta hoy. El Papa habla y todas las naciones escuchan. El poder de diferentes naciones constituye en el consejerío o la consejería del Papa al líder de ese poder. En la mayor parte de los casos se han tomado de... ¿Saben? Raúl Castro, Cuba, no hace tanto tiempo. ¿Quién estuvo de por medio entre Estados Unidos y Raúl Castro? El papado. Inclusive les abrió una sala de reunión en el Vaticano donde se podían reunir en una zona neutral y arreglaron sus diferencias, lo que hoy por hoy conocemos como una Cuba que ya se permite la entrada y la salida. Muchas cosas han cambiado. Abre los ojos, porque esto es profético, esto está sucediendo en nuestro tiempo y esto va con una sola dirección. Esto tiene un solo motivo, esto lleva un solo propósito: Roma, recuperar el poder mundial, como el reino mundial. Inclusive dice que esa bestia que se levantó de la tierra, que sabemos que en profecía es ¿quién? Estados Unidos, quien se levanta en 1798 para el mismo año donde la Roma papal cae, va a servirle de imagen. O sea, le va a abrir las puertas, se va a poner todo en bandeja de plata. El protestantismo que existe dentro de esta nación es quien va a abrir las puertas para que se implemente unas leyes que constituyen un poder absoluto a esta nación, como una ley dominical, que es lo que estamos esperando. Un día en donde, en contrario al día verdadero de Dios, de acuerdo a Éxodo 20, los versículos 8 al 11, el sábado, el séptimo día de la semana, va a ser sustituido por el primer día de la semana. Y si usted quiere saber cómo funciona esto, lea la palabra de Dios. Léase el libro de Lucas. Váyase al capítulo 24, el versículo 1. Cómo Dios lo llama con nombre y apellido. No séptimo, sino primer día de la semana, dice la palabra de Dios. Es el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todos sabemos que eso fue ¿cuándo? Martes. El que quiera seguir engañado, mira, eso es entre tú y Jesús. Mi trabajo, el deber mío, el propósito que tenemos en estos estudios es simplemente aclarar a aquello que por una razón u otra ha sido sacado fuera de contexto. O sea, se le ha dado una interpretación errónea, se ha enseñado en una forma diferente, no siendo verdad lo que se está enseñando, no siendo legítima palabra de Dios lo que se está instituyendo como una doctrina que supuestamente es bíblica. Sí, se utilizan partes de la palabra de Dios, como el versículo en parte de su contexto, y se le añaden palabras para sacarlo fuera de contexto y darle otro entendimiento, que es lo que el enemigo es un especialista haciendo. Ha venido por muchos tiempos, por muchos años, ha sido introducida ciertas doctrinas. Nosotros nacimos bajo esas doctrinas. Por eso es que estábamos hablando que en nuestro tiempo, en el tiempo del fin, nuestra generación, en los últimos 100 años, ha sido introducida una doctrina dentro de la palabra de Dios
que conocemos, ¿verdad?, como lo que es inspiración de Dios, el Espíritu Santo, segunda de Timoteo 3:16, en donde especifica y dice que el primer papa fue Pedro. ¿Por qué? Porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese versículo sacado fuera de contexto, palabra de Cristo, quien está hablando de sí mismo, ha sido traducido como que Jesús le está hablando a Pedro, la roca. Pero Jesús está hablando de sí mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre Él. Él es la cabeza del ángulo. Él es la cabeza de la iglesia. Como que el representante o vicario de Cristo, el Papa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es el vicario de Cristo? Específico en la palabra de Dios. El Espíritu Santo que fue enviado. Él os hará entender todas las cosas que yo os he enseñado. Este fue el estudio que tuvimos la otra semana. El que dice que Él puede perdonar los pecados nuestros si vamos donde Él y los confesamos. Pero léete bien la historia para que tú veas cómo es que entra en acción, vamos a ponerlo de esa manera, el confesionario. ¿Y por qué? ¿Cómo fue que se instituyó esta práctica dentro de la Iglesia Católica? Que dice que cuando tu familiar o los muertos se mueren, unos van para el cielo, otros van para el infierno. Estas doctrinas que son sacadas fuera de contexto. Cuando el juicio comenzó con los muertos en Cristo primero, si no leete bien a Daniel capítulo 7, en donde habla que el anciano de días, quien es el Padre, se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuándo fue esto? Por lo tanto, actualmente, hoy, en nuestro tiempo, en esta era, estamos en el juicio de este mundo, en el santuario celestial. No cuando tú te mueres, no cuando fue, como que ya este mundo fue juzgado, eso no es cierto. Lo único que ha sido juzgado fue Sodoma y Gomorra en las Escrituras. Ahora, tenemos que entender que todas estas doctrinas de una forma u otra encontraron lugar porque el enemigo quiere que se entiendan de esa manera y ha sido enseñada en esta y a través de esta institución. Por eso es que aquellos que nacimos bajo la Iglesia Católica o en el catolicismo, se nos enseña que hay que bautizarse cuando niño, que tú nada sabes. Estás tomando una decisión a la cual tú no tienes parte, ni suerte, ni verdad. O sea, yo escojo a Cristo, pues no, lo escogió mi mamá y mi papá, no yo. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Por lo tanto, el bautismo debe de ser ¿cuándo? Cuando tú tomas la decisión de escoger a Cristo como tu Salvador, no cuando tú naces. También, ¿cuál? La inmortalidad del alma, como estaba explicando, de que unos se van para el infierno, otros se van para el cielo. ¿Quién tiene derecho a decir quién va para el cielo y quién va para el infierno si el juicio de este mundo todavía no ha terminado? ¿Cómo sabemos los que van y los que no van? Y cuando la Biblia nos enseña que los muertos nada saben, que no hay nadie en el cielo, excepto aquellos que estipulan la palabra de Dios, como Elías, como Enoc, como Moisés, que sí nos indica la palabra de Dios, que Dios se los llevó y que están allí. Y en el monte de la transfiguración nos da evidencia de eso. Se presentaron, fueron vistos por los apóstoles, quienes escriben luego y después esos eventos que hoy por hoy tenemos como palabra de Dios. Son muchas las cosas que si nos sentamos y vamos a ver. Ahora, instituye también otra enseñanza más. Por eso es que nos tenemos que cuidar. Un lugar que se llama ¿cómo? ¿Quién se acuerda? Purgatorio. El purgatorio es un lugar en donde si tu hijo, tu hermano, qué sé yo, murió y fue malo, y tú quieres comprar su salvación y tienes suficiente dinero, pues tú simplemente por medio de esta institución lo puedes llevar al purgatorio, en donde supuestamente, pues, ¿qué pasa en ese lugar? ¿Alguien ha leído bien el catecismo? ¿No? ¿No sabemos lo que sucede allí? Supuestamente en ese lugar paga por todos sus pecados y entonces le es permitido entrar en el cielo como salvo. O sea, déjame ver si yo entiendo bien lo que estamos explicando aquí. La salvación entonces puede ser comprada. La sangre de Cristo no fue suficiente. O sea, que por encima de la sangre de Cristo, si yo tengo suficiente dinero, bueno, pues entonces ya yo veo que todas estas personas que son multimillonarias pues van para el cielo, porque pueden comprar su salvación por medio de este
purgatorio o esta doctrina que enseña esta institución. Y sigo repitiendo institución. No lo estoy llamando pueblo de Dios. No lo estoy llamando como personas que han sido mal enseñadas, han sido mal dirigidas. Que María la Virgen, una mujer que fue bienaventurada, dice la palabra de Dios, porque fue usada por Dios para traer al mundo a Dios en la carne, en el cuerpo, en carne y hueso. Pero de que está en el cielo y que reina sobre Jesucristo. O sea, hasta donde tengo entendido, de acuerdo al catecismo, María le da órdenes a Jesús de lo que él tiene que hacer. ¿Cómo? Porque ella es la que se usa como ¿qué? Como el contexto en que nos da cuando ella le ordena a Jesús que torne el agua en vino en las bodas de Caná. La madre. Usa también el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. O sea, hay que obedecer lo que diga tu papá y tu mamá, porque si no, es pecado. Entonces, si Jesús no hace lo que María le está diciendo actualmente, pues entonces Jesús es desobediente. Son muchas las cosas que necesitamos analizar a la luz de la Biblia para que podamos entender qué es lo que Dios nos está diciendo en este capítulo número 11, especialmente en el tiempo en que nosotros estamos viviendo y estamos viendo el cumplimiento de estas cosas. Hoy por hoy la Iglesia Católica Apostólica Romana domina política y espiritualmente el planeta. 67% del mundo es católico. La gente no quiere aceptar. Por eso es que nosotros vamos a ser investidos. Por eso es que nos tenemos que preparar. Por eso es que estos estudios son tan importantes. Por eso es que nosotros hemos venido haciendo énfasis en lo que es la lluvia tardía, que nos da los eventos y acontecimientos que van a tener lugar en esta profecía, en el cumplimiento del tiempo del fin. El zarandeo, la lluvia tardía, el fuerte clamor, el derramamiento total del poder del Espíritu Santo para poder proclamar esta verdad en donde se encuentran esas tinieblas y esas tinieblas las puedan aceptar, las puedan recibir, no por el que la está predicando, no por el que la está enseñando, sino por el poder del Espíritu Santo en él que está siendo usado para llegar a la mente y al corazón de aquel que la está escuchando. Eso es lo que necesitamos hacer. Para eso es que Dios quiere usarnos. Para eso es que la lluvia tardía va a venir. Por eso es que nos tenemos que preparar. Y sin ella no podemos proclamar ningún mensaje y nada y ser aceptado. Porque el poder humano no tiene poder sobre la mente humana. Solo Dios, el Espíritu de Dios, puede ver el corazón y la mente del ser humano y ser convencido de pecado. Solo el Espíritu Santo. Ningún ser humano puede hacer eso. Ahora, eso como que no tiene sentido porque Dios nos dio libre albedrío. Sí, Dios te dio a escoger, pero Dios quiere que tú veas en ese escoger que tú tengas una opción, que tú sepas cuál es cuál y cuál no es. Porque se nos ha enseñado una que no es y hemos aceptado tal como que proviene de Dios, pero no proviene de Dios, sino que proviene de otro espíritu. Dios quiere que tú aprendas a discernir la diferencia entre el uno y el otro, para que si tomas esa decisión en pos de Cristo, sepas que estuviste en las tinieblas. Por eso es que en su amor, en su misericordia, perdona todos tus pecados con la sangre de Jesucristo. Aquel que tomó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario, abriendo así la puerta para que tú tengas oportunidad a poder tomar esta decisión. El mundo no sabe eso porque se le ha enseñado diferente. Se le ha dicho estas doctrinas, se le ha enseñado estas doctrinas y años han pasado y se han estado practicando. Somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Todo esto ya lo estudiamos, simplemente para que podamos ver cómo es que bien fácil podemos ser dirigidos en la forma errónea, en la forma equivocada. El versículo 40 simplemente nos está dando las características que cumplen con quién es este sistema que derrocó a este otro sistema, o sea, el rey del norte y el rey del sur. Esto fue la Unión Soviética, esto fue Rusia quien derrocó a la Roma papal en el año 1798. Y es la Roma papal quien derroca a Rusia luego con la ayuda de los Estados Unidos para 1989 bajo el papado de Juan Pablo II.
Una asociación que hubo en secreto en el Vaticano, en donde estas dos naciones se unen, una con todo el poder espiritual y otra con todo el poder de ¿qué? Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo militarmente hablando. Rusia no podía renegarse, pero hacía falta Estados Unidos para que Roma pudiese conquistar. Lo que hizo fue quitar el comunismo que la quitó a ella del poder que ella tenía, quien está de por medio. El próximo blanco de Roma a derrocar de él poder es el mismo Estados Unidos. Lo que pasa es que él no lo sabe. Nuestro trabajo es que sí lo sepa, llevar el mensaje, expandir la luz de Cristo en donde quiera que estén las tinieblas. Específicamente estamos hablando del Israel espiritual, no el Israel físico. No estamos hablando de un sistema militar, estamos hablando de un sistema espiritual. Estamos hablando del poder de Dios en la iglesia para abrir los ojos al mundo que está en tinieblas, para que pueda aceptar la verdadera luz que es Cristo Jesús y el único reino que va a existir eternamente y para siempre. ¿Cuál es? El reino de nuestro Señor Jesucristo, al cual todos queremos pertenecer. Ese es el que vio Daniel, que es la roca que destruye a la estatua. Ese es el reino que va a emplear toda nación, pueblo, tribu y lengua como líder único, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos espera, eso es lo que va a suceder y estamos ya en el fin del tiempo, del fin de ese periodo. Si no despertamos, si no nos preparamos, si no buscamos una consagración 100% genuina, nos vamos a quedar. Que Dios te bendiga. El próximo sábado, con la ayuda de